al Señor Jesucristo, haciendo discípulos de Él, creciendo en dependencia del Espíritu Santo, fieles a la palabra de Dios, adorándole acorde a su santidad y majestuosidad, esperando alertas a su Hijo Jesucristo. Esa fue la segunda cosa que más me impresionó este año en mi vida personal, porque primero lo escuché de labios del pastor en una enseñanza que dio a principios de año y después lo vi colocado en las paredes y allá. Así que yo les animo a que ustedes puedan aprender de memoria eso que dice ahí. Lo más maravilloso. Y digo que es lo segundo porque eso viene de la palabra de Dios y ya está en la palabra de Dios y nada puede impresionarnos más que la misma palabra de Dios. Bueno, nuestra familia está aquí completa hoy. Mi esposa Solange, nuestras 3 hijas están con nosotros. Nuestra hija Sorek, nuestra hija Zokhar está allá en el cuidado de niños y la que viene en camino está en el vientre de mi esposa. Así que por muchos años estuvimos sin bebés y alguien decía, bueno, pero ¿y no van a tener más? Tan lentos. Y ahora que han venido 2 muy rápido, dicen, ¿y qué pasa? Ustedes ni siquiera ven televisión ahora. Eso es lo que sucede. Bueno, mis hermanos, quiero decirles que el pastor siempre olvida decirles a propósito que él fue mi maestro. Y en verdad yo quiero agradecer a Dios porque él fue mi maestro y ha sido mi maestro. Y hay otros de aquí que fueron mis maestros, pero él fue mi maestro en el seminario cuando estábamos reunidos allá en el antiguo local, al lado de la panadería Zoom, como todo el mundo les conoce. Y agradezco al Señor porque recuerdo a nuestro hermano tío Carlos Fernández que una vez nos daba una enseñanza de ese libro llamado Mi experiencia con Dios. ¿Cuántos se acuerdan de ustedes? Hay una enseñanza de ese libro que jamás se ha olvidado y es que el consejo de Jehová permanecerá. Y eso para mí ha sido crucial en mi vida. De ahí en adelante yo siempre he tenido pendiente que la palabra de Dios, aunque sea solo leerla, Dios la va a usar con mayor poder que cualquier explicación de los hombres. Agradezco de nuevo el privilegio de estar aquí para compartir la palabra del Señor y quiero pedirles que oremos juntos después de leer una vez más la porción de Eclesiastés capítulo 4 versículos 9 al 12. Mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Oramos. Nuestro buen Dios, gracias te damos en esta preciosa mañana por la oportunidad preciosa que tú nos concedes de venir hoy a tu casa para recibir la palabra de Dios en la escuela dominical, para escuchar tu palabra otra vez en el culto. Y esperamos, Señor, que tú prepares nuestros corazones para que lo que nosotros hagamos aquí sea para engrandecerte y reverenciarte. Que podamos verdaderamente exaltar a nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que nos permita, Señor, esperarles alertas. Oramos que tú nos vacíes a todos de nosotros mismos y nos llenes de ti, de tu Santo Espíritu. Y oramos que los que vinieron esta mañana, que todavía no son discípulos de Cristo, puedan ser hechos discípulos de Él por la obra del Espíritu Santo. Padre, escóndeme detrás del sacrificio de Cristo y tan solo usa tu palabra hoy, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. La última vez que prediqué un domingo acá en esta iglesia fue un domingo en la tarde y predicaba sobre el tema que ustedes recordarán, engrandeciendo al Señor. Hoy el título de este sermón es Un dúo prohibido.
Para todos nosotros la palabra dúo significa dos, ¿verdad? Que pueden estar cantando juntos. Por ejemplo, un dúo de artistas, uno hace melodía y el otro hace ¿qué? Contralto, uno hace tenor, el otro barítono, uno hace bajo, el otro hace tenor y así sucesivamente. Y a veces hay un dúo, el chofer de un autobús con el cobrador hacen un dúo de trabajo. Y también hacen un dúo los médicos y los enfermeros, porque el médico dice lo que hay que hacer y el enfermero hace lo que dice la receta y pues siguen adelante. Y uno puede pensar en eso y en esta mañana nosotros vamos a estar estudiando acerca de un dúo prohibido, pero para poder llegar hasta ver lo que es un dúo prohibido, vamos a mirar otros dúos que la palabra de Dios nos dice. Yo quiero hacer acopio de un recordatorio, no sé cuántos de ustedes lo recuerdan, pero ahí está el tío Joaquín y su hijo Joaquín. Años atrás, hace casi 20 años atrás, el suegro de nuestro hermano Joaquín Peña, hijo, nos dio un curso allá en el otro local titulado Principios, Convicciones y Normas Bíblicas. Yo lo recuerdo muy bien porque yo a cada curso que voy siempre me acuerdo bien. Y yo sé que el pastor está muy lejos de nosotros. Joaquín ni planes tenía de que iba a vivir allá, ni sabía cuál era la voluntad de Dios, pero él nos enseñaba que los principios bíblicos son verdades bíblicas. Y las verdades bíblicas no cambian. Nos enseñaba la segunda parte, que las convicciones bíblicas son nuestra creencia personal basada correctamente en un principio bíblico. Porque a veces hay personas que tienen una creencia en algo, pero no están basadas correctamente en lo que dice el principio bíblico. Y aprendíamos también que un determinado principio bíblico en un momento determinado está por encima de otro principio bíblico. Por ejemplo, si mi mamá me dice a mí, en aquella época, cuando yo vivía en la casa de mi mamá, no me había casado, me decía, tienes que fregar antes de ir al culto. Hay un principio bíblico que dice que yo debo congregarme, pero hay otro principio bíblico que dice que tengo que obedecer a mi papá y a mi mamá. Así que yo no podía ir a la iglesia y no estaba pecando, porque en ese momento el principio bíblico de obedecer a mi mamá estaba primero que el de ir a la iglesia, porque ningún principio bíblico se contradice. En tercer lugar, el hermano pastor Harris, ¿verdad? Es el nombre de él, Martin Harris. Él nos decía a nosotros que la norma bíblica es la práctica personal de la convicción que yo digo tener basada correctamente en un principio bíblico. Y tenemos que tener cuidado porque hoy andan maestros falsos que están utilizando los deseos del oyente para convertirse en maestros, como dice 2 Timoteo capítulo 4, verso 3, sino que se amontonarán maestros falsos, conforme a sus concupiscencias se apartarán de la verdad del oído. Y mis hermanos, es bueno que nosotros podamos establecer que en la Biblia los principios bíblicos pueden ser mandamientos de Dios. No robarás, por ejemplo. Pero un principio bíblico puede ser simplemente una declaración de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Un principio bíblico puede ser una prohibición de Dios, una ordenanza de Dios. El ejemplo de alguien en particular puede ser un principio. O sea que un principio bíblico no necesariamente es un mandamiento en el sentido positivo o en el sentido de prohibición. Incluso hay principios bíblicos que son tan difíciles de entender como Juan 12:50. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Eso hay que estudiarlo a profundidad para uno entender que eso es un mandamiento. Ahora, hemos leído acá en el libro de Eclesiastés capítulo número 4, versículos 9 al 12, acerca del principio bíblico de los dúos. Y es que los dúos nos ayudan a que funcionemos mejor. Los dúos nos permiten evitarnos problemas. Los dúos nos ayudan a fortalecernos. Pero también hay dúos que son prohibidos en la palabra de Dios y vamos a ver uno de ellos ahorita. Pero es necesario que veamos algunos dúos que la Biblia nos enseña de una manera muy especial. Hay un dúo que yo quiero mostrarles en este momento y es el dúo
de enviados, el dúo de personas que fueron enviadas por el Señor. Allá en el libro de Lucas, en el capítulo 9 y en el capítulo número 10, usted va a encontrar que Cristo escogió 12 hombres para que fueran a predicar el evangelio. La Biblia dice que ellos fueron con un mensaje: el reino de Dios se ha acercado. Y en el capítulo 10 encontramos otros 70 que fueron escogidos por el Señor para ir de dos, en dúo, a llevar el mensaje del Señor. Interesante es notar, mis amados hermanos, que el mensaje que Dios les dio a esos 70 fue el siguiente: vayan. Él les dio restricciones, responsabilidades, motivaciones y muchísimas cosas, pero quiero centrarme en esta hora el hecho de que el Señor les dijo a ellos, vayan, y cuando enseñen la palabra de Dios, si la gente les recibe, la paz es con ellos, y díganles, el reino de Dios se ha acercado. Pero si no les reciben, díganles el mismo mensaje: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. No importa que la gente rechazara o aceptara el mensaje era el mismo. Hoy día estamos en un gran problema, y es que la gente está cambiando el mensaje para ver si la gente nos recibe mejor. Mis hermanos, este pasaje de las Escrituras del libro de Lucas, capítulo número 10, nos introduce a nosotros en la mitad del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hay 70 hombres de los cuales no sabemos nada relacionado a su familia, a sus nombres, a sus ocupaciones. Y de ahí podemos pensar que el Señor los mandó a hacer un trabajo y los puso de dos en dos. A veces nos preocupamos porque queremos hacer el trabajo solos, o a veces nos preocupamos porque nadie nos quiere ayudar, y a veces cuando alguien nos quiere ayudar queremos controlar a todo el mundo. Y queremos ser yo el que mande, yo quiero ser el director. Nadie quiere ser el de la armonía. Todo el mundo quiere llevar la voz cantante, el ser de la armonía, el solista principal de la orquesta. Pero en el camino del Señor, en la obra del Señor, las cosas funcionan. Uno hace una cosa y el otro hace otra cosa. ¿Saben qué, mis hermanos? El apóstol Pablo, que tenía el don más elevado que podía haber en la iglesia, que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12 que dentro de los dones era el primero apóstoles. ¿Sabe cómo se llamó él? Servidor. Y entre servidor en el versículo 5 del capítulo 3 y servidor del capítulo 4 versículo 1 hay una gran diferencia. Y es que el servidor que él pone allí en 1 Corintios 3:5 es como el que tumba el polvo y no pueden mirar a quien se lo hace. Y el servidor del capítulo 4, verso 1, se refiere a aquella persona a quien le hace el servicio. Así que tenemos un dúo de servicio ahí. Pero también hay un dúo de servicio cuando él dice ahora, en el capítulo número 3 y versículo 5 en adelante, yo planté, que soy Pablo, Apolos, ¿qué hizo? Regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Ahora, él dice ahí, mis amados hermanos y amigos, y para aquellos que tendrán la oportunidad de mirarlo tal vez por la red virtual, en la internet, o verlo grabado, este sermón, es interesante notar que el apóstol le dice allí: el que planta, nada es; el que riega, nada es. Usted se está fijando, en este dúo de enviados, ni el que hace una cosa ni el que hace la otra es algo. Dios dice que nada es. A veces pensamos que somos imprescindibles. El imprescindible es Dios. Porque la Biblia dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada que podéis hacer. Hermanos preciosos, cuando el Señor envió a estos hombres, los envió y les dijo: no me cambien nada. Yo escuchaba a los músicos tocar y la pianista tocaba melodía y armonía, y yo la escuchaba, la armonía. Claro, yo sé que hay personas que cuando oyen una pieza musical solamente oyen la melodía, pero hay gente que puede oír la armonía y toda ella completa. Incluso hay gente
que tienen la capacidad de oír una armonía que ni siquiera es tocada, que le falta. ¿Ellos se dan cuenta que le falta armonía? Hay gente que Dios le dio esa gracia especial. Yo no la tengo. Pero les voy a decir esto. Cuando Dios envía gentes de dos en dos, les encomienda una cosa y no deben cambiarla. Hay un hombre en el Antiguo Testamento. Primer libro de los Reyes. Vayan conmigo visualmente allá. Primer libro de los Reyes, capítulo 13. Tomen sus Biblias, ya sea que la tengan en dispositivos electrónicos, llámense tablet, computadoras, lo que sea que usted tenga en sus manos, o la Biblia en físico, en papel. Lo importante es que el original de la Biblia está en el cielo. Si tú lo tienes en alguna manera que lo puedes tocar o mirarlo, es una bendición que en esta mañana tengas acceso a la palabra de Dios. La Biblia nos dice en el primer libro de Reyes, capítulo 13, usted conoce la historia, ese rey se llama Jeroboam. Ya el reino se había dividido, Roboam había ido al sur con dos tribus, la tribu de Judá y la tribu ¿de quién? Dos tribus. ¿Cuáles fueron? Benjamín y Judá. Y 10 tribus al norte, usted las conoce. Este hombre Jeroboam había puesto dos becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel. Este rey ahora, Dios le manda a un profeta del cual no sabemos su nombre, ni su familia, ni nada, y le dice, ve allá y profetiza contra el altar. Versículo 5, altar, altar. Y Dios, cuando envía este mensaje, viene ahora el rey y le dice, prendedle. Su mano quedó seca. Y él vino y le pidió y oró y quedó sana. Pero entonces él le dice, ven, te invito a que vengas conmigo a comer pan y a beber agua. Él le dijo, no, Dios me dijo a mí que ni pan ni agua aquí, ni que regresara por el mismo camino. Así que me voy. Pero ¿sabe lo que pasó en el camino? Vino otro profeta, un viejo profeta, y le dijo, mira, Dios se me apareció y me dijo que vengas a comer pan conmigo y a beber agua. Y cuando hubo terminado de comer, le dijo, has sido rebelde al mandato de Dios. Le topó un león en el camino y murió. Y después le dijo él a sus hijos, ensilladme el asno. Y fue y lo atrapó y le dijo, mira dónde está el hombre de Dios por desobediente. Cuando Dios nos envía y nos da un mensaje que está en su palabra, nosotros jamás debemos cambiar ese mensaje. Pero mis hermanos, en la Biblia hay ocasiones donde Dios también nos da dúos de evidencias. ¿Qué es una evidencia? Es algo que me corrobora, que me confirma algo que ha sucedido o que está sucediendo o que va a suceder. Yo quiero leerles ahora la condensación de Mateo, de Marcos y de Lucas sobre la historia del paralítico de Marcos capítulo número 2, versículos del 1 en adelante. Pero yo le voy a leer la lectura condensada de los tres narradores. Usted puede buscar el pasaje que usted guste de Mateo, de Marcos o de Lucas, mientras yo voy a leer la historia condensada de los tres. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino, y entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Aconteció un día que él estaba enseñando, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar, y les predicaba la palabra. Pero no hallando cómo hacerlo, no podían acercarse a él a causa de la multitud. Subieron encima de la casa, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico, poniéndole en medio delante de Jesús. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas y los fariseos, los cuales cavilaban en sus corazones. Los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús entonces, conociendo en su espíritu los pensamientos de ellos, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados,
o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, tu cama, y vete a tu casa. Entonces, al instante él se levantó enseguida en presencia de ellos, y tomando su lecho en que estaba acostado, salió delante de todos y se fue a su casa glorificando a Dios, de manera que todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios que había dado tal potestad a los hombres, y llenos de temor decían, nunca hemos visto tal cosa, hoy hemos visto maravillas. Mis amados, el Señor Jesucristo ha llegado. Estos hombres, no sé cuántos eran, pero había 4 de ellos que estaban cargando a este paralítico. Llegan a la casa. Yo no sé si eran amigos del dueño de la casa, si eran conocidos del dueño de la casa, si ellos eran los dueños de la casa. Yo no lo sé. Lo único que sé es que la Biblia me dice que ellos subieron al techo, abrieron el espacio, quitaron el techo y bajaron al paralítico. La Escritura dice de manera tan intensa, este era un momento tan grande de fe, que cuando Jesús vio la fe de ellos, en lugar de sanar físicamente a este paralítico, Él le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Esto es grande. Ellos van buscando algo externo y Cristo les da algo interno. Le dice a este paralítico, tus pecados te son perdonados. ¡Qué glorioso! El Señor le dijo, estoy añadiendo gracia. Me estoy olvidando de ellos y no me duelen ya tus pecados. Así que estás libre del pecado. Los escribas, los fariseos, los doctores de la ley empiezan a cavilar, a dudar, a molestar su pensamiento diciendo, ven acá, ¿y quién es este que puede perdonar pecados sino solo Dios? Claro, ellos ignoraban que Jesús es Dios. Mis hermanos, Jesús les dice una pregunta que le voy a hacer yo a ustedes. ¿Qué es más fácil? Decirle tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Humanamente es más fácil decirle tus pecados te son perdonados. Es más fácil en lo humano, porque tú no tienes que dar evidencias que se vean. Están perdonados. Pero para dar la evidencia de que esté sano hay que ponerlo a caminar. Así que Cristo ahora va a usar otra evidencia para demostrarle que la otra ha sucedido. Le dices, paralítico, vamos, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¡Wow! Pero es verdad lo otro. Y a veces Dios ha obrado cosas adentro del corazón de la persona y la gente no cree lo que Dios ha obrado, y Dios utiliza en algunas ocasiones otras cosas externas para mostrarlo. Esa es la discusión que vive mucha gente hoy en el mundo, diciéndome, muéstrame tu fe por tus obras. Si alguien ha sido justificado, la evidencia externa de que ha sido justificado, ¿cuál es? Andar en santidad, andar en justicia, andar en el amor, en la obediencia del Señor. Pero Cristo nos está dando aquí 2 evidencias de su poder. La evidencia del poder que puede cambiar al corazón internamente y la evidencia de que Él puede también sanar físicamente al hombre. Ahora, hermanos, Cristo vino y allá en el estanque de Siloé había no se sabe cuántos cientos de enfermos. ¿Cuántos sanó Él? 1. Porque cuando Cristo vino a este mundo, no vino a sanar a la gente como su ministerio más importante, sino a ¿qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero mostró que en el cielo hay poder para sanar también. Y eso nos va a mover a nosotros, hermanos, a unir esto con el siguiente ejemplo de dúos que quiero que veamos para llegar al que vamos a ver que la Biblia prohíbe. Cuando Cristo hizo la enseñanza sobre las enfermedades, enseñó en dúos también, de 2 en 2. Y usó a uno de sus apóstoles, a Juan, para enseñar 2 dúos de enfermedades. Quiero que me acompañen, por favor, en sus Biblias al libro de Juan, al capítulo 9, versículos del 1 al 3. Juan capítulo 9, versículos del 1 al 3. Ya hemos visto un dúo de ¿qué? De enviados.
Vimos dúos de evidencias. Vamos a ver ahora dúo de enfermedades. Cómo Cristo enseña sobre las enfermedades. Juan 9 del 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Desde la antigüedad, en todas las naciones del mundo, la gente tenía la idea de que cuando alguien enfermaba era por causa del pecado. Usted recordará en Hechos 27 que cuando Pablo llegó a aquella isla, se le enganchó una víbora y la gente decía: ese está huyendo de la justicia, lo ha atrapado aquí. La gente siempre ha pensado que cuando alguien enferma, enferma por causa del pecado. Y los falsos maestros hoy están tratando de mover el pensamiento y las emociones de la gente para que crea que cada vez que se ha enfermado ha sido como consecuencia de pecado o de llamados pecados generacionales. El Señor Jesucristo aquí toma y les dice: yo sé que ustedes saben que a veces la gente enferma por causa del pecado, pero quiero que aprendan también que este hombre nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten ¿en quién? En él. ¿Él cuántos años tenía ciego? De nacimiento. Y él está aquí ahora, Cristo está mostrándole a sus propios discípulos que la razón por la cual este hombre estaba ciego era para que las obras de Dios se manifiesten en él. A veces Dios quiere manifestar sus obras enfermando a una persona, y hay gente que en lugar de entender que es la voluntad de Dios, un propósito, se molesta. Siempre nos levantamos y decimos: gracias a Dios porque me proveyó esto, me proveyó aquello. Pero cuando Dios me enferma, yo no veo a nadie dándole gracias a Dios. Pastor, yo no sé si usted ha visto a alguien que se pare y diga un día: yo doy gracias a Dios por la enfermedad que tengo. Yo soy un predicador que soy muy invitado en la región este a predicar en los funerales. Un día tuve que predicar en un funeral de un joven que murió antes que su papá. Y les prediqué del hijo del hermano de Abraham que murió. Harán, que murió antes que su papá. Y mis hermanos, me ha tocado ir y predicar en diferentes funerales, en diferentes lugares, y siempre menciono esto: no conozco a nadie que dé gracias a Dios porque se cumple la profecía de Dios de que hay que morir. Nadie quiere morir. Y ese es uno de los problemas que estamos enfrentando, porque nada más nos gusta que se cumplan todas las otras promesas de Dios menos esa. Pero Pablo dijo partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Yo conocí un hombre que tuvo cáncer 7 años, y cada vez que usted iba a su casa: hermano Pijín, aquí dándole gracias a Dios, para que lo sepa, hermanos míos. Mis hermanos, Cristo les está diciendo a ellos: sí, es verdad, las enfermedades pueden venir por causa del pecado, pero también para que las obras de Dios que se manifiesten en la persona. Puede ser que tú esta mañana tengas alguna enfermedad y tú no sabes si esa enfermedad vino por pecado o para que las obras de Dios se manifiesten en ti. Ese es un dúo. Vamos a ver otro dúo de enseñanzas de enfermedades que hace Cristo allá en Juan capítulo 11. Lea conmigo, por favor, Juan 11, versículos 1 al 4. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oh Señor, el que tú amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Saben, hermanos, ayer yo comentaba con alguien que hay gente que muere sin estar enfermo.
A veces tiene un accidente y muere de repente y está sano, saludable totalmente y murió sin estar enfermo. Hay otros que mueren ahogados, otros mueren comidos de animales en la selva y no estaban enfermos y murieron. Porque hay que recordar que la muerte es algo que ha sido establecido por Dios y de la manera que está establecido para los hombres que mueran. ¿Cuántas veces? Una sola vez y después de esto, el juicio, hermanos. Entonces Cristo le dice, esta enfermedad no es para muerte. ¿De qué estaba enfermo Lázaro? No sé, la Biblia no me dice. Este no es el Lázaro de Lucas capítulo 16. Este es otro Lázaro, el hermano de Marta y ¿de quién? De María. Y hermanos, en la segunda parte de este dúo es que dice, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y ya sabemos que se glorificó resucitándole después que había muerto. Así que usted puede entender finalmente en estos dos dúos que las enfermedades pueden venir por pecado, para que las obras de Dios se manifiesten en la persona, para muerte o para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. 4 cosas en 2 dúos que Dios nos da para saber. En el pasado era una cosa, pero en la Biblia es otra cosa. Dios nos enseña siempre correctamente. Y esto también es un principio bíblico para nosotros. Así que cuando usted se vuelva a enfermar, usted tiene que preguntar, ¿cuál de las 4? Dios sabe. Y Dios también va a mostrar evidencias. Así que no hay despropósito alguno en cuando tú estás enfermo. Aquí hay hermanos médicos esta mañana que han atendido a montones de pacientes con su cariño y su amor. Pero ellos saben que muchas veces han tenido que decirle a los familiares, ya no se puede hacer nada, porque Dios ha establecido lo que ha establecido. Tenemos dúos de enviados, tenemos dúos de evidencias, dúos de qué? De enfermedades también, mis hermanos. Pero vamos a entrar ahora a la parte que tenemos que sazonar aquí hoy. Este es un dúo que debemos evitarlo, que debemos excluirlo. Este es un dúo que debemos entender que ha sido prohibido por Dios. Pero antes de mirarlo, hermanos, yo sé que nosotros como hombres y mujeres de Dios nos preocupamos porque la Biblia dice en Eclesiastés 7:15, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Es duro, difícil entender cómo hay gentes que anda caminando cerca de Dios en santidad, y no en santidad de esa barata, sino de la verdadera, de la cara, de esa santidad real en la presencia del Señor, de esa que no se habla de que estoy orando, estoy haciendo esto, sino que su vida demuestra que anda en santidad delante de Dios. Y a esa gente le está yendo difícil. La Biblia dice que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Y que hay hombres de Dios que andan cerca de Dios, orando, ayunando, buscando el rostro de Dios. El pastor José Andrades, cuando yo era niño, él decía que él oraba por sus 4 hijas, ayunaba casi todas las semanas porque él quería que Dios guardara a sus hijas. Y hermanos míos, uno ve el sufrimiento hoy, allá, aquí, y uno se pregunta, ¿y qué hago? Hermanos, la palabra de Dios nos dice a nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, los que estamos aquí en esta mañana que somos creyentes, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, ¿dónde? En todo el mundo. Y a veces pensamos que el padecimiento mío es mayor y peor que el del otro. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos míos, nos preocupamos porque hay justos que perecen por su justicia, pero la Biblia dice que muchas veces sufrimos molestias padeciendo injustamente a causa de la conciencia delante de Dios.
Es bueno que nosotros pensemos por un momento en que debemos ser verdaderos testigos de los padecimientos de Cristo. Usted que está aquí esta mañana ha oído a mucha gente decir por ahí, pare de sufrir. Eso no ha sido enseñado nunca en las Escrituras. De hecho, el apóstol Pablo, un hombre que desde la cárcel escribió 4 cartas y una de ellas es Filipenses. Y él escribe en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esa parte de creer nos gusta, pero la otra no nos gusta. Y la Biblia dice que nos ha sido concedido. Fuimos llamados para esto. Es que estoy padeciendo injustamente, estoy pereciendo por mi justicia. Fuimos llamados a padecer por causa de Cristo. Tenemos que seguir las pisadas del ejemplo que Cristo nos dejó de su padecimiento. No hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían no respondía con maldición. Padeció una sola vez en la carne. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, hermanos míos. Todos estos pasajes en el libro de Pedro, menospreciando el oprobio, dice Hebreos, y se sentó a la diestra de ¿quién? Del trono de Dios. La Biblia nos dice que Él hizo todo eso, hermanos, para terminar con el pecado. Si Cristo no hubiese terminado con el pecado, con el poder del pecado, nosotros todavía estuviéramos sentados ahí, pero sin esperanza en este mundo. Nosotros nos preguntamos si estamos padeciendo por causa de la justicia. Debemos entender que estamos padeciendo haciendo el bien. Y hermanos, si la voluntad de Dios así lo quiere, padezca haciendo el bien. Yo sé que aquí hay hombres de Dios que han estado padeciendo por muchísimos años por hacer lo correcto. Sígalo haciendo. Hermanos míos, es mejor padecer haciendo lo que Dios quiere que padecer haciendo el mal. Hay gente que padece por ser homicida, por ser ladrón, por ser malhechor, por entremeterse en lo ajeno. Pero la Biblia dice, el que se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Yo nunca he visto a un perro con tanta fuerza como cuando usted le agarra las orejas. Hágalo para que usted vea lo que le va a pasar. El que padece como cristiano no debe avergonzarse. El que padece como cristiano debe glorificar a Dios porque debe entender que es un padecimiento por un poco de tiempo. Si es que padecemos juntamente con Él, si es que sufrimos con Él. Usted sabe lo que dice Juan, el último libro de la Biblia, capítulo 22, versículo 15. El que es justo, que practique la justicia. Y mis hermanos, es verdad, hay impíos que por su maldad alargan sus días, dice Eclesiastés 7:15, y nos preocupa. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Y caminamos en las calles, en los callejones, en las montañas, en las lomas, los ríos, los mares, el espacio, y vemos a los hombres impíos que les está yendo bien andando haciendo mal. Pienso ahora en un rey en Judá que duró 55 años reinando. Ninguno de sus predecesores, de sus antecesores, de sus ascendientes, sus abuelos, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y chosnos, y de ahí en adelante hacia atrás, no sé cómo se llaman esos, vivieron cerca de Dios. Pensamos en el rey Josafat, en el rey Asa. Gentes que caminaron cerca de Dios. Y este hombre que les voy a mencionar, nadie llegó a gobernar hasta 55 años. Estoy hablando del rey Manasés. 55 años gobernando. Dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y uno se pregunta, ¿y por qué dura tanto? ¿Y por qué otros reyes que amaban a Dios y temían a Dios duraron menos años? ¿Por qué el rey Ezequías, que derribó la estatua de bronce, solamente duró 40 años? ¿Por qué aquel rey que destruyó la estatua, el ídolo de su mamá, duró tan pocos años gobernando? Usted va a encontrar la respuesta ahorita, casi ya. Pero mis amados hermanos, a veces nosotros decimos, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia, dice Habacuc
capítulo 1, versículo 4. La Biblia nos dice en el libro de Joel, en el libro de Miqueas y también en el libro de Oseas, en Oseas 7:13 y 7:3 nos dice que los príncipes le hablan mentira al rey y todo le sale bien. Los 850 profetas que enfrentó Elías, 450 de Baal y 400 de Acera, comían a la mesa de Jezabel. Y Elías, el hombre de Dios, pateado por allá. Más adelante, Micaías, en primer libro de los Reyes, capítulo 22, démenle pan de dolores y agua de aflicción cuando yo vuelva victorioso. Y hoy parece que la impiedad triunfa en el mundo. Parece que triunfa. Y decimos palabras como estas: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón, dice el libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 7. Porque habrá hombres, dice la profecía de 2 Timoteo 3, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y Judas tiene un versículo donde menciona esta palabra 4 veces, versículo 16. Hermanos, a veces decimos, como dijo el salmista en el Salmo 37, versículo 3, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Job dijo, ¿por qué viven los impíos? Y se envejecen y aún crecen en riquezas, como dice Job 21:7. En el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena, como dice Job 24:6. Pero también la Biblia nos dice, no hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad, Job 31:3. Porque ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida, Job 27:8. Pero también decía Habacuc, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Esto es el hombre de Dios, Habacuc, diciéndole a Dios que por qué él ve tanta injusticia y como que no hace nada. Y en la calle la gente nos pregunta, ¿y dónde está Dios? Tenemos respuesta para eso en un momento. Nos preguntamos, la gente dice, ¿y por qué Dios destruyó allá en ese estado de los Estados Unidos con el huracán Katrina? ¿Que dónde estaba Dios cuando el huracán? Y nos preguntamos, ¿dónde estaba Dios cuando quitaron los 10 mandamientos de las cortes de ese estado de los Estados Unidos? Porque ellos lo hicieron. Pero ¿sabe qué es lo que dice Dios, hermanos? Cuando yo dijere al impío, Ezequiel 3:18, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero en Ezequiel 33:9 dice la escritura, y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Y sería bueno que dijéramos como el salmista en el Salmo 36:11, no venga pie de soberbia contra mí, mano de impíos no me mueva. Porque a veces nos da cierta cosa por dentro y a veces hasta botamos fuego por las hebras de cabellos de nuestro cuerpo cuando vemos tanta maldad y nosotros somos como tan indefensos que no podemos hacer nada. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Hermanos míos, Ezequiel 33:9 dice, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Ezequiel 18:27. Una combinación de los dos. Tú y yo éramos impíos antes y el Señor nos alcanzó. Y tal vez cuando un creyente nos veía, pensaba lo mismo que tú y yo pensamos hoy de los impíos. Pero Dios los ve a ellos igual que a ti, te ama igual, porque la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 9, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están ¿qué? Bajo pecado. Aquí no hay uno solo en esta mañana que sea mejor que nadie.
Y de hecho, muchas veces nosotros estamos preocupados por eso, de que hay tanta injusticia en el mundo, y nosotros que somos creyentes pensamos que somos especiales. La Biblia dice en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Porque podemos pecar haciendo rebelión y podemos pecar cometiendo pecados sin rebelión, pero también podemos pecar dejando de hacer lo bueno. Y aunque no hayas hecho nada malo, aunque hayas pasado 24 horas sin hacer nada malo, por dejar de hacer lo bueno, ya cometiste pecado en la misma manera que si hubieses hecho algo malo. Hay un choque en nuestro corazón porque la Biblia dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, dice el libro de Romanos capítulo 5. Hermanos, yo sé que vivimos un mundo injusto. Todo esto es para poder entender cuál es el dúo que Dios prohíbe en la Biblia. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará en el día que resbalare. Hermanos, cuando un justo se rebela contra Dios, su justicia no le va a librar del problema, del castigo que viene de Dios. Porque es que nosotros muchas veces pensamos que como somos creyentes, a quien hay que darle con el foete es al impío y no a nosotros. Y nos olvidamos de lo que Dios ha establecido. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Eso dice Ezequiel capítulo 33 y versículo 2. Usted recuerda en Ezequiel que hay 3 hombres a los cuales Dios les dice, si estuvieran aquí esos 3 hombres, ellos librarían sus vidas. Para Dios enseñarnos que cada cosa es individual. Mi justicia no te libra a ti, ni la tuya me libra a mí, sino es la de Cristo. Porque esos hombres estaban mirando hacia allá, hacia el futuro. Hermanos, la primera parte de este dúo prohibido por Dios está en el libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 16. Preste atención, hermano. Estos pasajes de la Escritura han trabajado mucho conmigo, porque yo era uno de los que me preocupaba y decía, pero ¿y por qué? Yo conozco a un hombre, a un pastor ya de casi 70 años, le faltan meses para cumplir 70. Y yo he visto a ese pastor caminar con Dios toda su vida desde que yo lo conozco. Un hombre íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal. Y esta iglesia le apoya cada mes. Un hombre que anda muy cerca de Dios. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué si anda tan cerca de Dios tantas dificultades? Yo he tenido que entender esto para gozarme después, porque yo al principio no lo entendía. Hermanos, Eclesiastés 7:16 dice, no seas demasiado justo. Ni seas sabio con exceso. Este es el primer dúo que Dios prohíbe. No seas demasiado justo. ¿Verdad, hermanos, que a veces somos tentados a quejarnos tanto por las injusticias de la vida que nosotros mismos queremos ser como tan correctos en la vida? Y eso no es una invitación de Dios a que hagamos el mal. No, no es eso. La manera en que la poesía en el Antiguo Testamento ha sido escrita es la intención, es el propósito en la dirección en que debería ir todo. Pero yo he pensado en algunas cosas que la Biblia me dice sobre por qué no debemos ser demasiado justos. Primero, no podemos ser justos por nuestros propios medios o méritos. La Biblia dice, hablándole a los creyentes en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios capítulo 6 versículos 9 al 11, cuando el apóstol Pablo le está escribiendo una lista de 10 pecados a aquellos
que vivían en Corinto, la ciudad más próspera y más grande del mundo, cuya población en aquel entonces representaría 16 veces la población de Nueva York en este tiempo en promedio. La ciudad más poderosa del mundo en cuanto a tener 2 puertos marítimos, los más grandes del mundo. Pablo les escribe y les dice a usted y les dice a ellos: no erréis. Y empieza a mencionar una lista de pecados y dice: los adúlteros, fornicarios, ladrones, los borrachos, maledicientes. Y él dice, menciona 2 más: los afeminados y los que se echan con varones. Y completa la lista. Y lo más glorioso de esto es que dice: y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu Santo. Y hermanos, creemos hoy, a veces cuando vemos a un homosexual en la calle, a un afeminado, a un hombre que tiene a su mujer, a sus hijos, que también practica aquello, o con la esposa o con los animales, un rechazo rotundo. Dios les ama, porque Cristo murió por ellos. Allá en Cuba, hace 2 o 3 años atrás, había un grupo de creyentes parados mirando la celebración de esas cosas que hay aquí como las fiestas patronales. Y alguien parado está mirando y hay un creyente quejándose. Mira a esos, llevándose el mundo por delante y diciendo tantas cosas. Y un cristiano que está ahí recién convertido de 1 año le dice: no hables así. El año pasado yo andaba ahí también y la gracia de Dios me alcanzó. A veces queremos ser más justos que Dios en nuestra práctica personal. Una vez somos hechos justos, el nivel de justicia que alcanzamos está en el límite. Porque Dios no justifica a nadie por pedazos ni por porcentaje, sino completamente. Por eso Apocalipsis 22 dice: el que es justo practique la justicia. Ahora usted puede santificarse más, porque ese mismo versículo dice: el que es santo, santifíquese todavía. Y el que es inmundo todavía tiene oportunidad de seguir siendo inmundo. Porque ya en ese momento de ese versículo, el que murió y fue lejos de Dios estará toda la eternidad sin Dios. Hermanos, somos justos por hechura de Dios, no por origen ni por naturaleza. No podemos ser demasiados justos, porque Dios llama al justo, además de practicar la justicia, a sembrar el fruto de la justicia. La Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 3 verso 18: el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que aman ¿qué? La paz. La justicia y la paz se besaron, dice el Salmo 85 verso 11. ¡Qué glorioso! La justicia y la paz. Si no hay justicia, no hay paz. Por eso Pablo, cuando escribe sus cartas, en todas ellas dice gracia y al final dice paz. En algunas de ellas dice gracia, misericordia y paz. Pero si no hay gracia de Dios manifestada para que obre la justicia de Dios, no puede el pecador encontrar paz con el Señor. Mis hermanos, la justicia es algo individual. Cada uno tiene justicia de parte de Dios cuando es justificado por Dios en el mismo nivel. Mire conmigo Ezequiel, capítulo número 14. Mis hermanos, Ezequiel 14 y versículos 14 y 20. Dice la palabra de Dios así: si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y dice en el versículo 20 también: y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Porque la justicia Dios la da de manera individual a cada ser humano. Nadie puede impartir justicia a nadie más, solamente la persona de Dios. Mis hermanos, para Dios el dejar de hacer lo bueno, como les dije ahorita, está en el mismo nivel de cometer cualquier clase de pecado. Usted tiene que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros queremos ser muy justos con las cosas y lo que hacemos es dañar el asunto. Dijo el salmista en el Salmo 36, verso 11: no venga pie de soberbia contra mí, manos de impíos no me mueva. A veces tenemos el deseo
hay tantos tráficos de influencias y tráficas de influencias también, porque hay hembras y varones. Y la palabra tráfico aquí en los dos sentidos, en el sentido de negociar y en el sentido de lo que se llamaban antes los tráficos, los que conducían el tránsito, que se les daba algo. Como conocí yo un día a uno, paró a un carro, cuando yo estudiaba en la universidad, y dice, ven, tu licencia. Pero está vencida. En aquella época le dio 20 pesos. Ya está renovada tu seguro. Después, 20 más, la matrícula. Falta lo de la licencia todavía. Esa era la manera en que se andaba. Pero mis hermanos, usted tiene que recordar que Dios es soberano. Y la Biblia dice en Eclesiastés 5:8, oiga lo que dice la Escritura: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de esto, porque sobre el alto vigila uno más alto, y uno más alto está sobre ellos. Nunca olvides que Dios está llevando registro de cada una de esas cosas. Y hermanos, el tiempo de Dios no es tu tiempo, porque Dios obra de una manera diferente. Dios usa el tiempo como un medio, no como un fin. Hermanos, la Biblia nos invita en el Salmo 11, versos 13 en adelante: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Recordar lo que dice ese versículo: Jehová está en su santo templo. Él ni ha perdido su santidad ni su soberanía. Lo que pasa es que Él tiene misericordia. Este dúo, hermano, dice: no seas demasiado justo ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? ¿Sabe qué pasa cuando alguien quiere ser demasiado sabio? La Biblia nos dice a nosotros en el libro de Proverbios capítulo 3 verso 7, no seas sabio en tu propia opinión. Tenemos la tendencia a convertirnos en sabios, ¿dónde? En nuestra propia opinión. Y empezamos a definir las cosas fuera de lo que Dios define. Hermanos, también la Biblia nos dice: teme a Jehová. Y aquí voy a reducir ya por causa del tiempo, pero mis hermanos, hay una gran diferencia entre temor a Dios y temor de Dios. No tendré todo el tiempo para explicárselo, pero véanlo de esta manera sencilla. El temor de Dios es la manifestación de Dios, de su santidad, de su poder, de su amor, de su misericordia, de cualquiera de sus atributos, comunicables o no, naturales o no, al hombre a través de su palabra. Es como dijo alguien en un libro llamado Auxiliar, portavoz bíblico, que escribiera en inglés el doctor Harold Wilmington. Él decía que la revelación viene del corazón de Dios al hombre, y él decía que la inspiración es del hombre al papel, y él decía que la iluminación es del papel al corazón del hombre. Así que Dios usa esas tres cosas para ir del corazón de Dios al corazón del hombre a través de la revelación, de la inspiración y de la iluminación. Y eso es el temor de Dios, la revelación de Él para nosotros. Y la respuesta mía en la misma dirección de lo que Dios dice, eso se llama temor a Dios. Por eso Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y por eso Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando yo temo a Dios, si Dios dice que ese muro es rojo, aunque yo lo vea marrón, tengo que decir que es rojo, porque lo dijo ¿quién? Dios. Y no estamos hablando de daltonismos, que el daltónico ve lo rojo verde y lo verde rojo, como en las calles de nuestro país, que cruzan en rojo creyendo que es verde y en verde creyendo que es rojo. Conocí la historia de un cristiano en Estados Unidos que nunca cruzaba en verde el semáforo. Y alguien le decía: pero cruza. No puedo, tengo que esperar porque puede que mi hermano venga en rojo en la otra línea. Porque siempre su hermano cruzaba en rojo. Hermanos míos, la Biblia dice también en este otro dúo: no hagas mucho mal. Oye lo que dice la Escritura, que no hagas ¿qué? No hagas mucho mal. Alguien dice: mira, yo he andado en santidad delante de Dios, me he guardado mi familia, mi testimonio para agradar a Dios, y me va mal. Déjame entonces
andar más cerca de Dios, en mayor justicia, en mayor sabiduría, en mayor conocimiento de Dios. Déjame memorizar la palabra de Dios. Voy a comenzar con el Salmo 119, que dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste tan, y se aprende en el Salmo 119. Y van a Génesis. Déjame aprenderme Génesis capítulo 1 entero hasta que se acabe el libro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y van libro por libro aprendiéndoselo de memoria, porque ellos creen que con eso van a lograr ser más sabios y tener más santidad. Dice: bueno, déjame practicar más justicia. Pues no. Por otro lado dicen: bueno, aquel impío está robando, engañando, matando. Déjame yo hacer peor que él para que me vaya mejor. Porque si él está haciendo toda esa maldad y está viviendo más que los cristianos, y gordo y colorado, pues entonces déjame hacer más maldad para que me vaya mejor que a él. Pues la Biblia dice: no, ni quieras ser más justo de la cuenta, ni tampoco tú hagas mucho mal. Ninguna de las dos cosas te va a solucionar el problema. ¿Sabes por qué, hermano? La Biblia dice que es necesario entender para nosotros que cuando queremos ser demasiado sabios, ¿sabes lo que añadimos a nosotros? Dolor. El que añade ciencia añade ¿qué? Dolor. Mientras más tú conoces, más te duele. Y cuando tú ves a una gente haciendo las cosas incorrectas, te duele más y te molestas más. Oh, hermano mío, entiende también que la sabiduría viene de arriba, no viene de ti, viene de Dios. Y Él se la da a quien Él quiere. Y además la Biblia dice que se la pidas a Él. El que no tiene, Dios le da. Y hermanos míos, yo le voy a decir a ustedes en esta hora, fíjense, Dios nos ha dado a nosotros dúos de enviados, dúos de evidencias, dúos de enfermedades. Y Él nos da este dúo que nos manda a no hacerlo, nos prohíbe este dúo. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. Pero también nos dice: no hagas mucho mal, ni seas insensato. O sea, no te pongas, déjame hacer como los otros que no han estudiado ni nada, porque aquel no estudió y tiene dinero por pila, dice la gente. Déjame ser como aquel que no estudió para que me vaya mejor. Ninguno de los dos. La Biblia dice con anterioridad a este pasaje: bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, de la justicia y de la sabiduría. Toma justicia y toma sabiduría y no apartes tu mano. ¿Sabes por qué, hermano? Porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Sigue temiendo a Dios, aunque no te vaya bien como tú quieras. El libro de Eclesiastés termina con un dúo que Dios exige para nosotros. Termina diciendo Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pastor, yo sé que al pastor le han venido muchas personas a decirle: pastor, yo no entiendo por qué me pasa esto, por qué me pasa aquello. Hermano, ni seas demasiado justo ni demasiado sabio, pero tampoco hagas mucho mal, ni tampoco seas insensato. Vive una vida de balance, que es lo que Dios quiere. La letra L, muchos la usan para diferentes cosas en la vida. Y aquí en nuestro país yo sé que la usan para algunas cosas. Pero yo la quiero usar de una manera correcta. En la vida cristiana hay 3 L's. Una de un lado, una del otro lado en el extremo y una en el centro. Hay una L de un lado que se llama la L del liberalismo. Hay una L en el otro extremo que se llama el legalismo. Y vive la gente o para un lado o para el otro. Dios no quiere ni el legalismo ni el liberalismo. Eso es lo que significa este dúo prohibido de Dios. Que ni seas legalista, ni seas ¿qué? Liberal. Él quiere que tú vivas en la L del medio, que se llama vivir en la libertad que Cristo te ha dado a ti.
Dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, porque aquel que a Dios teme saldrá como bien en todo. Y dice la Escritura, hermanos míos, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en ella. Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y termino para todos ustedes que están aquí en esta mañana conmigo, sean ustedes creyentes en Cristo o no. Dice el último versículo de Eclesiastés: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea que. Miren esa Biblia, hermanos. ¿Qué ustedes ven desde allá? Díganme lo que ven. Y yo lo repito aquí. ¿Qué ven? ¿Ven un libro? ¿Qué ven? Ven un libro, pero ¿cómo lo ven? ¿De qué color? Negro. ¿Y qué más ven ustedes? Está cerrado, pero ustedes no ven lo que yo veo de este lado. Yo veo las páginas, veo parte de lo que está abajo y parte de lo que está arriba, pero ustedes solamente pueden ver el lomo y algo negro en los lados. Muchas veces nosotros, mis hermanos, vemos algunas cosas y las creemos y enseñamos como si fuera toda la verdad. Y ustedes ven una cosa y yo veo otra. Y discutimos porque cada uno enseña lo que sabe como si fuera todo completo. Y nosotros necesitamos vivir vidas de balances, sabiendo que alguien más conoce algo que yo no conozco y alguien más ve cosas que yo no puedo ver. Dios quiere ayudarnos a nosotros y estamos en una lucha grande. Por eso Dios nos ha dado a nosotros en la Biblia muchísimas evidencias de su obra, muchísimas. Dios nos ha dado dúos que Él ha enviado. Yo les mencioné un ejemplo ahorita, porque Dios quiere que nosotros en nuestra vida personal como hombres de Dios y mujeres de Dios veamos a Dios obrar con los que Él hace de dos en dos con nosotros, recordando que no podemos estar separados de Él. Nos da evidencias en su palabra y Él también nos enseña a nosotros sobre la fragilidad de la vida. Vamos a morir, pero Él nos prohíbe cosas para que podamos vivir una vida en balance para la gloria de Dios. Espero que esto haya sido de bendición y de ayuda para sus vidas. Y como Dios va a traer a juicio toda obra, si tú viniste esta mañana y todavía no tienes a Cristo Jesús como Salvador, quiero invitarte a que tú y yo celebremos mis 30 años en el Evangelio con 26 días hoy. Otros tienen un día o dos o tres. No importa cuántos años tengas en Cristo, serás salvo de la misma manera que cualquiera de nosotros fue salvo. Que Dios les bendiga ricamente.